No eres lo suficientemente elegante para la fiesta de fin de año. Las palabras de mi hermano quedaron suspendidas en el aire como una bofetada invisible. Me quedé mirándolo, esperando que dijera que era una broma, que se riera, que admitiera que había cruzado una línea. Pero no. Sebastián me sostuvo la mirada con esa expresión de superioridad que había perfeccionado durante años, como si acabara de pronunciar una verdad universal que yo debía agradecer. Mi fiesta, logré decir finalmente, mi voz sonando extrañamente calmada a pesar del temblor que sentía en las manos. Dijiste, mi fiesta. Bueno, técnicamente es tu casa, respondió con ese tono condescendiente que me hacía hervir la sangre. Pero mamá y papá están invitando a tanta gente importante que básicamente es su evento. Y francamente, Elena, tu forma de vestir últimamente, hizo un gesto vago con la mano, como si mi apariencia fuera demasiado dolorosa para describirla con palabras. No queremos que la familia quede mal. Ahí estaba otra vez. Esa palabra. Queremos. Como si él y mis padres fueran una unidad inquebrantable y yo fuera simplemente... ¿qué? Una espectadora en mi propia vida. Me mordí el interior de la mejilla hasta sentir el sabor metálico de la sangre. No era la primera vez que Sebastián me trataba así, pero decirlo en mi propia sala, en la casa que había comprado con mi propio dinero en la propiedad, por la que había trabajado 60 horas a la semana durante 3 años para poder dar el enganche. Eso era nuevo. Sebastián, esta es mi casa, repetí, pronunciando cada palabra con cuidado. Yo compré esta propiedad. Yo planeo la fiesta. Yo hago las invitaciones. Sí, todos sabemos que tienes tu pequeño trabajo en la consultoría, dijo desdeñosamente, revisando su teléfono como si esta conversación le aburriera. Pero seamos honestos, Elena. Mamá tiene mejor gusto, más conexiones y, francamente, más estilo. Por eso le pedí que se encargara de los detalles importantes. Tú puedes, no sé, encargarte de la comida o algo así. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue un estallido dramático. Fue más bien como el crujido silencioso de una rama bajo demasiada nieve. Llevaba 28 años siendo la hija invisible, la que no era tan exitosa como Sebastián el abogado, la que no se casó tan bien como Sebastián y su esposa Patricia, la que no tenía hijos para darles nietos a mis padres. Había soportado incontables comidas familiares donde mis logros se mencionaban de pasada, mientras los de mi hermano se celebraban con brindis. Había aguantado que mi madre revisara mi ropa con desaprobación antes de cada evento familiar. Había sonreído cuando mi padre presentaba a Sebastián como mi hijo exitoso, y a mí simplemente como mi hija. Pero esto era diferente. ¿Le pediste a mamá que planeara mi fiesta?, pregunté lentamente. No seas tan dramática. Solo le comenté que estabas organizando algo para fin de año, y ella, obviamente, quiso ayudar. Ya sabes cómo es mamá. No puede evitar mejorar las cosas. Se levantó del sofá que yo había elegido, en la sala que yo había decorado, en la casa que llevaba mi nombre en la escritura. De hecho, ya cambió el menú. Ese catering que habías elegido era demasiado común. Mamá conoce un lugar mucho mejor, más sofisticado. Y sobre la decoración, Patricia tiene algunas ideas excelentes. Tiene un gusto impecable, no como... Se detuvo, pero el insulto implícito flotó entre nosotros de todas formas. Fuera, dije. Mi voz sonó hueca, distante, como si viniera de otra persona. ¿Qué? Fuera de mi casa, ahora. Sebastián se rió, una risa corta y cruel. Ay, Elena, no seas infantil. Estamos tratando de ayudarte. ¿Sabes lo afortunada que eres de que mamá esté dispuesta a salvar esta fiesta? Sin ella, probablemente servirías pizza y vino barato. Esa fue la gota que derramó el vaso. No fueron sus palabras sobre mi gusto o mi elegancia. Fue esa risa que decía que yo no importaba, que mis sentimientos eran irrelevantes, que mi opinión sobre mi propia fiesta en mi propia casa no tenía ningún peso. Durante años había tragado mi orgullo. Había aceptado mi papel como la hija de segunda clase. Pero mientras miraba a mi hermano parado en mi sala, riéndose de mí,
Algo cambió. Sal de mi casa, repetí, esta vez con más firmeza. Y dile a mamá que cancele todo lo que haya planeado. No habrá ninguna fiesta que ella organice aqui. Sempre de terno, aparência de advogado, expressão autoritária intimidadora, rugas no rosto. 2 dias después, mi teléfono no dejaba de sonar. Primero fue mi madre. Su voz una mezcla perfecta de decepción y manipulación que había dominado durante décadas. Elena, mi amor. Sebastián me contó sobre su pequeña discusión. Ya sabes cómo es él. A veces dice las cosas sin pensar. Pero tiene buen corazón. No puedes cancelar la fiesta solo porque te ofendiste por una tontería. No fue una tontería, mamá, respondí, presionando el teléfono contra mi oreja mientras intentaba concentrarme en los reportes de mi trabajo. Me insultó en mi propia casa y me dijo que no era lo suficientemente elegante para mi propia fiesta. Ay, hija, eres tan sensible. Sebastián solo quería que la fiesta fuera especial. ¿Sabes cuántas personas importantes ha invitado tu padre? Socios de su bufete, clientes potenciales. Esta es una oportunidad perfecta para que nuestra familia cause una buena impresión. Nuestra familia, repetí amargamente. ¿Te refieres a la familia donde Sebastián puede decir lo que quiera y yo debo quedarme callada? Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. No entiendo por qué estás haciendo esto tan difícil. Ya contraté al catering, Elena. Un lugar excelente, muy exclusivo. Y Patricia ya ordenó las decoraciones. Todo va a ser perfecto. ¿Cuándo planeabas decirme que habías contratado catering para mi casa? Bueno, Sebastián mencionó que tal vez necesitabas ayuda, y cuando me mandaste la invitación hace 2 semanas, vi tu elección de menú y pensé, ay, mi amor, ese lugar que elegiste es donde van los estudiantes universitarios. No podemos servir tacos y cerveza artesanal en una fiesta formal. Era un catering mexicano de alta cocina, mamá. El chef tiene 2 reconocimientos nacionales. Sí, pero Patricia conoce un lugar francés maravilloso, mucho más apropiado para el nivel de invitados que esperamos. Cerré los ojos y respiré profundamente. Esto era típico. Desde que tenía memoria, mis decisiones, mis gustos, mis opiniones siempre habían sido educadamente ignorados o activamente reemplazados. Cuando me gradué de la universidad, mi madre olvidó mencionar a la familia extendida que yo había terminado con honores, porque ese mismo día Sebastián anunció su compromiso. Cuando compré mi departamento hace 3 años, mi padre dijo, «Qué lindo, mija». Y luego pasó 1 hora hablando sobre cómo Sebastián había conseguido que un juez importante lo recomendara para un caso de alto perfil. Y ahora, incluso mi propia fiesta de fin de año se había convertido en otro escenario para que Sebastián brillara y yo sirviera de telón de fondo. Necesito que canceles todo, mamá, dije firmemente. El catering, las decoraciones, todo. No seas ridícula, ya pagué el depósito. Fueron $5,000, Elena. ¿Esperas que pierda ese dinero por tu berrinche? Nadie te pidió que pagaras nada. Yo ya había contratado mi propio catering. Bueno, ahora tendrás que cancelarlo tú, porque mi evento ya está confirmado. Su tono cambió, volviéndose más frío. Escúchame, Elena. Sé que a veces sientes que tu hermano recibe más atención, pero eso es solo porque él ha logrado ciertas cosas. Tiene una carrera más establecida, una familia hermosa, un estatus en la comunidad. No es nuestra culpa que tú hayas elegido un camino diferente. ¿Un camino diferente? Repetí incrédula. Mamá, soy consultora financiera senior. Gano más que Sebastián. El dinero no es todo, hija. Sebastián tiene clase, tiene presencia. Patricia sabe cómo comportarse en eventos sociales. Y tú, tú te presentas a las cenas familiares en jeans y con el cabello sin arreglar. Ahí estaba. La verdad que siempre había estado bajo la superficie. No importaba lo que lograra. No importaba que hubiera comprado mi propia casa a los 25 años, que hubiera construido una cartera de clientes impresionante, que tuviera ahorros e inversiones que me daban seguridad financiera. Para mi madre, yo nunca sería suficiente porque no encajaba en su idea de lo que una hija debía ser. La fiesta está cancelada.
dije finalmente. Elena María Torres, no te atrevas. Colgué. Mis manos temblaban mientras bloqueaba el número. 30 segundos después, mi padre llamaba. No contesté. Luego Sebastián. Luego Patricia, probablemente reclutada para la campaña de manipulación familiar. Apagué el teléfono y me senté en mi sofá, en mi sala, en mi casa que de repente se sentía como el único lugar seguro en el mundo. Esa noche, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje de mi madre enviado 2 semanas atrás a toda la familia. El asunto decía: fiesta de fin de año, casa de Elena. Abrí el mensaje con manos temblorosas. Querida familia, este año tendremos nuestra celebración de fin de año en la nueva casa de Elena. Sebastián y Patricia han sido tan amables de coordinar todos los detalles para asegurar un evento memorable. Por favor, confirmen su asistencia. Será una velada formal, así que vístanse apropiadamente. Dirección adjunta. Con cariño, Mónica. No se mencionaba que era mi fiesta. No se me agradecía por ofrecer mi casa. Era como si yo fuera simplemente el lugar, no la anfitriona. La mañana del 28 de diciembre. 3 días antes de la fiesta que supuestamente yo estaba organizando, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo deslizar el dedo para aceptar la llamada. ¿Señorita Torres? Habla Rodrigo Méndez, de Jardines Florales Elegance. Llamaba para confirmar la entrega de los arreglos florales para su evento del 31. Tenemos programada una entrega de 20 arreglos de rosas blancas y orquídeas importadas, con un valor de $8,500. ¿La dirección sigue siendo la misma? Me quedé congelada. ¿Perdón? Yo no ordené ningún arreglo floral. Oh. Hubo una pausa incómoda. ¿No es usted Elena Torres? ¿De Avenida Los Robles número 452? Sí, soy yo, pero no ordené flores. Entiendo. Permítame revisar. Aquí dice que la orden fue colocada por una tal Patricia Torres, quien proporcionó esta dirección y su número de teléfono como contacto. El cargo fue a su tarjeta de crédito. American Express terminación 3457. Un escalofrío me recorrió la columna. Esa es mi tarjeta. ¿Cómo obtuvieron mi información? No lo sé, señorita. Solo tenemos la orden aquí. Si hay algún problema con el pago o si desea cancelar, cancele todo, dije rápidamente. Ahora mismo. Y necesito que me envíe un correo con todos los detalles de quién hizo el pedido y cómo obtuvieron mi información de tarjeta. Después de colgar, me quedé mirando mi teléfono, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Patricia tenía mi información de tarjeta de crédito. ¿Cómo? ¿Cuándo? Y luego lo recordé. La cena de Navidad del año pasado. Habíamos ordenado comida para llevar, y Patricia se había ofrecido a pagar para agilizar todo. Yo había protestado, ella había insistido, y finalmente le había dictado mi número de tarjeta para dividir la cuenta. Nunca imaginé que la había guardado. Con manos temblorosas, entré a mi banca en línea, y ahí estaba. Cargo pendiente. Elegance Catering Services, $5,200. Otro cargo. Vinoteca Premier, $3,800. Más abajo. Decoraciones Sofía, $2,400. $11,400 en cargos que yo no había autorizado, todos procesados en los últimos 10 días, todos relacionados con mi fiesta. Llamé al banco inmediatamente y reporté los cargos como fraude. La representante fue muy amable. Me aseguró que iniciarían una investigación y que revertiría los cargos. Pero había un problema. Algunos ya se habían procesado, lo que significaba que los vendedores ya habían recibido el dinero. Podría tomar semanas resolver todo. Luego llamé a cada uno de los proveedores. La historia era la misma en todos lados. Patricia Torres había hecho los pedidos. Había proporcionado mi dirección, mi número de teléfono y mi información de tarjeta de crédito. Cuando pregunté si habían verificado la identidad, me dijeron que la señora Torres había sido muy profesional y convincente, y que el pago se había procesado sin problemas, así que no vieron razón para cuestionar nada. Cancelé todo lo que pude.
El catering me cobró una penalización de $1,000 por cancelación tardía. Las flores, afortunadamente, aún podían cancelarse sin cargo. El vino... Bueno, ese ya había sido entregado a casa de mi madre esa misma mañana, según me informó la vinoteca. La señora Patricia específicamente pidió que se entregara allí para mantenerlo fresco hasta el evento, me explicó el representante. Me senté en el piso de mi cocina, rodeada del silencio de mi casa vacía, y finalmente lo entendí. Esto nunca había sido sobre ayudarme. Nunca había sido sobre querer que la fiesta fuera especial. Esto era sobre control. Sobre demostrarme, una vez más, que mi opinión no importaba, que mis decisiones podían ser anuladas, que incluso en mi propia casa, con mi propio dinero, yo no tenía voz. Y lo habían hecho con mi dinero, sin siquiera preguntarme. El teléfono sonó. Era Sebastián. Esta vez contesté. Elena, gracias a Dios. Mamá me contó que estás cancelando todo como una loca. ¿Qué demonios te pasa? ¿Qué me pasa a mí? Repetí, mi voz peligrosamente calmada. Tu esposa robó mi información de tarjeta de crédito y cargó más de $11,000 a mi cuenta sin mi permiso. Eso es fraude, Sebastián. Es un delito. No seas dramática. Patricia estaba tratando de ayudar. Tú estabas tan ocupada con tu trabajo que alguien tenía que hacerse cargo de los detalles. Deberías estar agradecida. ¿Agradecida? ¿Por robo y fraude? No es robo si es para tu propio beneficio. Dios, Elena, siempre has sido tan egoísta. ¿No puedes simplemente dejar que esta fiesta pase sin crear drama? Algo en mí se quebró completamente. No habrá fiesta. ¿Qué? Dije que no habrá fiesta. Nada. Cancelé todo. Mi casa estará cerrada el 31 de diciembre. No puedes hacer eso. Papá ya invitó a 50 personas. ¿Tienes idea de lo mal que vamos a quedar? No es mi problema. Deberían haberlo pensado antes de planear un evento en mi casa sin mi permiso y usar mi dinero sin mi autorización. Eres una perra egoísta. Escupió las palabras con veneno. Siempre has estado celosa de mí, de mi éxito, de mi familia. Mamá tiene razón. Eres una amargada que no puede soportar ver a otros felices. Vete al diablo, Sebastián, dije, y colgué. Mi teléfono explotó en llamadas y mensajes. Ignoré todos, hasta que llegó un mensaje de mi padre, uno solo, que decía: si cancelas esta fiesta, no vuelvas a llamarte mi hija. Miré ese mensaje durante mucho tiempo, y luego, con manos sorprendentemente firmes, escribí mi respuesta. Si esta es la condición para ser tu hija, entonces acepto los términos. Escribí de vuelta. Pero que quede claro, ustedes rompieron esta familia, no yo. Yo solo me estoy defendiendo. Bloqueé su número también. Luego bloqueé a mi madre, a Sebastián, a Patricia, a mis tíos que comenzaron a enviarme mensajes preguntando qué pasaba, claramente alimentados por la versión distorsionada de mi madre. Bloqueé a todos. Pero bloquear números no resolvía el problema real. Conocía a mi familia, conocía a mi madre. Ella no iba a aceptar un no así como así, y tenía razón. El 29 de diciembre, un día antes de la supuesta fiesta, llegué a casa del trabajo y encontré la puerta de mi cochera abierta. El corazón se me subió a la garganta mientras entraba lentamente. No había señales de robo, ninguna ventana rota. Pero cuando abrí la puerta principal de mi casa, lo entendí todo. Mi sala estaba transformada. Había cajas de decoraciones apiladas por todas partes. Alguien había movido mis muebles. Mi sofá estaba contra la pared equivocada. Mi mesa de centro había desaparecido, presumiblemente guardada en algún lugar para hacer espacio. Y en mi cocina, Patricia estaba desempacando vajilla elegante que definitivamente no era mía. «Ah, Elena», dijo sin siquiera sobresaltarse por mi llegada. «Qué bueno que llegaste. Necesito que me digas dónde guardas tus manteles. Los que tienes son demasiado casuales para mañana». Me quedé parada en la entrada de mi propia cocina, tratando de procesar la escena surrealista frente a mí. «¿Cómo entraste a mi casa?» «Tu madre tiene una copia de tu llave.
Me la dio esta mañana. Alguien tenía que empezar a preparar todo, y tú has sido tan difícil últimamente. Siguió desempacando como si nada. De todas formas, el catering llega mañana a las 3. Necesito que no estés aquí entre las 3 y las 6 para que puedan montar todo sin interrupciones. La fiesta empieza a las 8, así que sugiero que uses ese tiempo para ir a un salón y arreglarte apropiadamente. Patricia tiene el número de su estilista. Puede hacerte un milagro con ese cabello. Algo en mi cerebro hizo clic. Ya no era ira. Ya no era dolor. Era una claridad fría y cristalina que me llenó de la cabeza a los pies. «Sal de mi casa», dije. Patricia finalmente me miró, con esa sonrisa condescendiente que probablemente usaba con meseros y empleados de limpieza. «Elena, sé que estás molesta, pero esto es por tu propio bien. Cuando todo termine mañana y veas lo hermoso que quedó todo, me lo agradecerás. Sal de mi casa». No seas infantil. Saqué mi teléfono y marqué 911. «¿Qué estás haciendo?» Patricia dejó de desempacar, finalmente mostrando algo parecido a la preocupación. 911, ¿cuál es su emergencia?, respondió la operadora. «Necesito reportar un allanamiento de morada. Hay una persona en mi casa que entró sin mi permiso y se niega a salir». «¿Estás loca?». Patricia corrió hacia mí, tratando de quitarme el teléfono. «Cuelga ahora mismo». Me aparté. «Sí, la persona está siendo agresiva. Estoy en Avenida Los Robles, 452. Necesito que envíen a alguien inmediatamente». «Señorita, ¿está usted en peligro inmediato?». Entró con una copia no autorizada de mi llave y se niega a salir cuando se lo he pedido. Patricia se había puesto pálida. «Elena, esto es ridículo. Soy familia. No puedes llamar a la policía». ¿Cuándo le di permiso de entrar a mi casa? ¿Cuándo autoricé que tuviera una copia de mi llave? Tu madre. Mi madre no es dueña de esta propiedad. Yo soy. Y tú entraste sin mi permiso. La operadora confirmó que enviaría una patrulla. Patricia empezó a recoger sus cosas frenéticamente, murmurando sobre lo loca que estaba, sobre cómo me arrepentiría de esto, sobre cómo Sebastián se enteraría. Salió corriendo de la casa justo cuando la patrulla llegaba. Los oficiales fueron muy profesionales, tomaron mi declaración, revisaron que Patricia se había ido y me recomendaron cambiar las cerraduras inmediatamente. Cuando mencioné los cargos fraudulentos a mi tarjeta, uno de los oficiales sugirió que considerara presentar cargos formales. Me dio una tarjeta con el número del departamento de fraudes. Después de que se fueron, me senté en mi sala desorganizada, rodeada de cajas que no me pertenecían, en mi casa que había sido invadida, y algo extraño sucedió. Empecé a reír. No era una risa histérica, era más bien una risa de liberación. Por primera vez en mi vida, había establecido un límite real. No había cedido. No había dejado que me pisotearan. Llamé a un cerrajero que ofrecía servicio de emergencia 24 horas. Costaría el doble, pero no me importaba. A las 11 de la noche tenía cerraduras nuevas en todas las puertas. Le pedí al cerrajero que instalara cerraduras que requerían llave por ambos lados, para que nadie pudiera entrar ni siquiera rompiendo una ventana y alcanzando la manija desde adentro. Luego saqué todas las cajas de decoraciones de Patricia y las amontoné en mi cochera. Tomé fotos de todo como evidencia. Devolví mis muebles a su lugar. Limpié las huellas de la invasión de mi espacio. A la medianoche, mi casa era mía otra vez. Pero sabía que el verdadero conflicto apenas comenzaba. La fiesta supuestamente era al día siguiente, 31 de diciembre. 50 invitados esperaban llegar a mi casa, y yo acababa de asegurarme de que nadie, absolutamente nadie, pudiera entrar sin mi permiso. Mi teléfono, que había dejado en silencio, mostraba 47 llamadas perdidas y más de 100 mensajes de texto. No leí ninguno. En cambio, me serví una copa de vino, me senté en mi sofá recién reubicado y comencé a planear mi siguiente movimiento, porque si mi familia pensaba que podía apoderarse de mi casa, de mi dinero y de mi vida sin consecuencias, estaban por descubrir lo equivocados que estaban. La mañana del 31 de diciembre desperté con una calma extraña.
Revisé mi teléfono y encontré un mensaje de mi madre, enviado a las 3 de la mañana. Sé razonable. Esto es una venganza infantil. Piensa en tu padre, en su reputación. ¿De verdad quieres humillarnos frente a toda su firma? No respondí. En cambio, hice café. Me senté en mi cocina inundada de luz matutina y esperé. La primera llegada fue a las 2 de la tarde. Escuché un auto estacionarse frente a mi casa, luego pasos apresurados. El timbre sonó insistentemente. Miré por la ventana y vi a mi madre, vestida con un traje elegante, claramente lista para comenzar los preparativos. Tocó el timbre 5 veces más, luego comenzó a golpear la puerta. «Elena, ábreme. Sé que estás ahí. Tu coche está en la cochera». Me quedé sentada en mi sofá, bebiendo mi café, sin moverme. «Elena María Torres, esto es ridículo. El catering llega en 1 hora. Tenemos que preparar todo». Silencio. Escuché a mi madre intentar usar su llave. El sonido de la llave sin poder girar en la cerradura nueva fue música para mis oídos. Hubo una pausa, luego golpes más fuertes. «Cambiaste las cerraduras. No puedo creer que hayas cambiado las cerraduras. Soy tu madre». Otro auto llegó. Sebastián. Lo escuché discutir con mi madre en voz baja. Luego su voz se elevó. «Elena, abre esta maldita puerta. Esto ya pasó de ser una rabieta. Hay 50 personas que van a llegar aquí en 6 horas». Tomé otro sorbo de café. «Papá está en camino y no está feliz. Vas a tener que lidiar con él». Perfecto. Que vinieran todos. Que vieran con sus propios ojos que no iba a ceder. A las 3 en punto, tal como Patricia había dicho, llegó el camión del catering. Observé desde mi ventana del segundo piso cómo el conductor confundido hablaba con mi madre y Sebastián. Gestos exagerados, mi madre señalando mi casa, el conductor negando con la cabeza. Después de 20 minutos, el camión se fue. Mi madre estaba llorando en la acera. Debería haber sentido culpa. Debería haber sentido algo, pero lo único que sentía era una satisfacción fría y firme. Ellos habían creado esta situación. Ellos habían asumido que podían controlarme, manipularme, robar de mí e invadir mi espacio. Las consecuencias eran suyas para cargar. Mi padre llegó a las 4. Lo vi salir de su Mercedes con esa expresión que usaba en las cortes, la que intimidaba a testigos y abogados junior. Tocó el timbre una vez, esperó exactamente 30 segundos, y luego habló con una voz que claramente esperaba obediencia inmediata. «Elena, abre la puerta. Vamos a resolver esto como adultos». No me moví. «Elena, escúchame con mucho cuidado. He trabajado 30 años construyendo mi reputación en esta ciudad. 50 de mis colegas y clientes más importantes van a llegar aquí esta noche. Ya pagué por el catering con mi propio dinero, cuando tu madre me dijo que habías cancelado el que ella había ordenado. Ya está todo arreglado. Solo necesito que abras esta puerta y actúes como una adulta por 1 noche». Así que mi madre le había mentido. Le había dicho que yo había cancelado su catering, no que Patricia había usado mi tarjeta para ordenarlo fraudulentamente. Por supuesto. «El año pasado te di $20,000 para el enganche de esta casa», continuó mi padre. «Dinero que no tenía obligación de darte. ¿Y así es como me lo agradeces? ¿Saboteando un evento importante para mi carrera?» Eso era nuevo. Mi padre nunca me había dado dinero para la casa. Yo había ahorrado cada centavo del enganche, trabajando 60 horas a la semana durante 3 años. ¿Ahora estaba inventando préstamos imaginarios para hacerme sentir culpable? Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sebastián al grupo familiar que aparentemente no me había bloqueado. «Familia, lamentamos informarles que debido a una emergencia de plomería de última hora en la casa de Elena, tendremos que trasladar la fiesta de esta noche a nuestra casa. Disculpen las molestias. Dirección: calle Saus número 890. Misma hora». Así que esa era su solución. Mentir sobre una emergencia y trasladar todo a casa de Sebastián. Mantener las apariencias. Nunca admitir que algo había ido mal. Observé desde mi ventana mientras mi familia finalmente se rendía y se iba. Mi madre seguía llorando.
Mi padre estaba rígido de furia. Sebastián hablaba furiosamente por teléfono, probablemente llamando a todos los invitados con la historia de la emergencia de plomería. Patricia llegó en su propio auto minutos después. No intentó tocar el timbre. En cambio, gritó desde la acera: «Eres una egoísta. Acabas de arruinar la carrera de tu padre. ¿Y para qué? ¿Por orgullo? Espero que estés feliz». Cerré las cortinas. A las 7 de la noche, mi teléfono explotó de nuevo. Mensajes de tíos, primos, amigos de la familia. Algunos preguntando qué había pasado. Otros, claramente alimentados por la versión de mi familia, acusándome de ser cruel, inmadura, vengativa. Un primo segundo que apenas conocía escribió: «Tu papá solo quería una fiesta linda y le arruinaste todo. Qué triste que seas tan amargada». Bloqueé a todos. A las 9, mi teléfono sonó con un número desconocido. Por alguna razón, contesté. ¿Elena Torres? Era una voz femenina que no reconocí. Sí. Hola, soy Carmen, asistente de Jorge Madrigal. ¿El socio senior de Madrigal & Asociados? El bufete de mi padre. Ajá. Estoy llamando desde la fiesta en casa de los Vega. Su hermano Sebastián mencionó que usted es consultora financiera senior en Delgado Consultores. El señor Madrigal está buscando contratar un consultor financiero para reestructurar las inversiones de retiro de la firma. ¿Estaría disponible para una reunión la próxima semana? Me quedé en silencio por un momento, procesando. ¿El señor Madrigal está en la fiesta? Sí, de hecho él me pidió que la llamara ahora. Quedó muy impresionado cuando su hermano mencionó sus credenciales. La ironía era casi demasiado perfecta. Mi familia había organizado toda esta fiesta para impresionar a los socios de mi padre y hacer conexiones, y ahora uno de los socios más importantes quería contratarme a mí. Dígale al señor Madrigal que estaré encantada de reunirme con él. ¿El lunes a las 10 funciona? Perfecto. Le enviaré los detalles por correo. Después de colgar, me serví otra copa de vino y me senté en mi sala pacífica y silenciosa, en mi casa que había defendido, y sonreí. Los días después del 31 de diciembre fueron extrañamente tranquilos. Sin las llamadas constantes de mi familia, sin los mensajes de texto exigentes, sin las visitas sorpresa de mi madre, mi casa se sentía como un santuario por primera vez en años. Me tomé el 1 de enero libre del trabajo, algo que nunca hacía, y simplemente existí en mi propio espacio. Leí un libro, vi películas, comí helado directamente del envase. Fue liberador. El lunes 3 de enero tuve mi reunión con Jorge Madrigal. Su oficina era impresionante, todo ventanas de piso a techo con vista a la ciudad. Me esperaba con un café preparado y una sonrisa genuina. Señorita Torres, gracias por venir. Sebastián habla muy bien de usted. Dudaba que Sebastián hubiera hablado bien de mí recientemente, pero no lo corregí. La reunión duró 2 horas. Madrigal necesitaba reorganizar las inversiones de retiro de 20 socios seniors, un proyecto que, si lo manejaba bien, significaría un contrato de al menos $200,000 en honorarios para mi firma durante el próximo año. Le presenté mi propuesta preliminar. Él hizo preguntas inteligentes, y para cuando terminamos, tenía un nuevo cliente. Su padre debe estar muy orgulloso, comentó mientras me acompañaba a la salida. No hemos hablado mucho últimamente, respondí honestamente. Ah. Madrigal me miró con comprensión. Familias complicadas, lo entiendo. Bueno, espero que esto al menos le demuestre que su carrera habla por sí misma, sin importar lo que otros piensen. Esa semana, comencé el proceso legal. Con la ayuda de un abogado especializado en fraude, presenté una denuncia formal contra Patricia por uso no autorizado de mi tarjeta de crédito. El banco ya había revertido los cargos después de su investigación, pero mi abogado insistió en que era importante establecer un registro legal. Si no hay consecuencias, explicó, volverá a hacerlo, a usted o a alguien más. También cambié todas mis contraseñas. Cerré cuentas bancarias que mi familia conocía y abrí nuevas.
y me aseguré de que ningún documento oficial llevara mi dirección antigua donde mi madre podría interceptar correo. El golpe vino 2 semanas después. Patricia fue arrestada. No fue solo por los cargos relacionados conmigo. Aparentemente, después de que presenté mi denuncia, otras 2 personas contactaron a las autoridades. Patricia había usado el mismo truco con la hermana de Sebastián de su primer matrimonio y con su propia madre. Una había perdido $3,000, la otra casi 6,000. Con múltiples víctimas, el caso se volvió más serio. Patricia enfrentaba cargos de fraude de identidad y robo. Sebastián me llamó desde un número desconocido. Esta vez sí contesté. «Espero que estés feliz», dijo sin saludar. «Patricia está destrozada. Tiene que ir a corte. Podría ir a la cárcel. ¿Esto es lo que querías? ¿Destruir mi matrimonio?» «Yo no destruí nada, Sebastián. Patricia cometió un delito. Múltiples delitos, aparentemente. Ella estaba tratando de ayudar. Todo lo que hizo fue para hacer la fiesta más linda. Ella robó mi información financiera y cargó miles de dólares a mi cuenta sin permiso. Eso es fraude. Y lo hizo con otras personas también. ¿De verdad la estás defendiendo? Eres mi hermana. Se supone que debes apoyar a la familia. La familia no roba. La familia no invade tu casa. La familia no te dice que no eres lo suficientemente elegante para tu propia fiesta. Ay, Dios, ¿todavía estás enojada por eso? Fue un comentario sin pensar. Ya discúlpate. No. ¿Qué? No voy a disculparme, y no voy a retirar los cargos. Patricia necesita aprender que hay consecuencias para sus acciones, al igual que tú. ¿Yo? ¿Qué hice yo? Permitiste que tu esposa me robara. La defendiste. Asumiste que mi casa era tu espacio para hacer lo que quisieras. Trataste mi opinión como irrelevante. Me insultaste repetidamente. Y nunca, ni una sola vez te disculpaste. Hubo un largo silencio. Mamá tiene razón. Te has vuelto fría. No, Sebastián. Me volví fuerte. Hay una diferencia. Colgué. Los meses siguientes trajeron cambios inesperados. Mi contrato con la firma de mi padre se expandió. Jorge Madrigal me recomendó con otros bufetes. Mi cartera de clientes creció 30%. Recibí una promoción en mi propia firma. Financieramente, estaba mejor que nunca. Pero más importante que el dinero era la paz. No tener que asistir a cenas familiares tensas donde cada comentario era una crítica velada. No tener que fingir que los insultos de Sebastián eran bromas. No tener que escuchar a mi madre suspirar sobre mis decisiones de vida. Por primera vez en mi vida adulta, podía simplemente ser yo misma, sin juicio, sin comparaciones constantes con mi hermano dorado. Patricia eventualmente aceptó un acuerdo con la fiscalía. Libertad condicional, restitución a las víctimas y servicios comunitarios. Sin tiempo en prisión, pero con antecedentes penales. Sebastián culpó públicamente el estrés y la presión familiar por las acciones de su esposa. Nunca asumió ninguna responsabilidad propia. Mi padre intentó contactarme una vez, 6 meses después. Un correo electrónico formal que decía: Elena, ha pasado suficiente tiempo. Es momento de dejar atrás el pasado y reunir a la familia. Tu madre te extraña. No mencionaba disculpas. No reconocía ningún error. Solo esperaba que yo olvidara todo y volviera al papel de hija complaciente. No respondí. Un año después del incidente de la fiesta, organicé mi propia celebración de fin de año. Invité a amigos reales, colegas que respetaba y algunas personas nuevas que había conocido y que me valoraban por quien era. Contraté el catering mexicano de alta cocina que originalmente había querido. Decoré mi casa exactamente como me gustaba. Usé jeans y una blusa bonita porque me sentía cómoda así. Fue la mejor fiesta de mi vida. A veces pienso en esa noche de diciembre cuando Sebastián me dijo que no era lo suficientemente elegante. Y me río, porque resultó que yo no necesitaba su aprobación, ni la de mi familia. No necesitaba cambiarme para encajar en su idea de lo que debía ser. Solo necesitaba la valentía de establecer límites, de decir que no, y de construir una vida que fuera verdaderamente mía. Mi casa sigue siendo mía,
Mis decisiones siguen siendo mías. Y mi paz, esa también es mía. Y nunca más voy a dejar que nadie me la quite.